revelado, las increíbles consecuencias de la ambición de Adonías tras el sagrado trono de Salomón en el ocaso de los días de David, el rey de Israel. Cuando su cuerpo ya no era el mismo y sus fuerzas flaqueaban, el reino se encontraba en un estado de incertidumbre. En el tercer año de Joacim, cuando las sombras de la noche caían sobre Jerusalén, Adonías, el hijo mayor del rey, se dejó llevar por la ambición desmedida que emanaba de su corazón. Este joven, carismático y decidido, sintió que la corona estaba destinada a él. Las murmullos de un reino dividido hablaban en sus oídos, instándolo a actuar en contra de la voluntad divina. Así, en medio de la opulencia del palacio de Jerusalén, Adonías organizó un banquete ostentoso. Rodeado de nobles y seguidores, la risa flotaba como un canto triunfal en el aire, mientras los brindis proclamaban su ascenso al trono. ¡Viva el rey Adonías!, resonaban las voces, sin saber que en el corazón de su celebración también se gestaba el eco de la traición. Cada brindis, cada himno, era un golpe que daba al designio que Dios había destinado para Salomón, el hijo amado de Betsabé. Las luces del banquete iluminaban la penumbra del palacio, pero en la habitación contigua, Betsabé, madre de Salomón, sentía el peso de la traición en su corazón. Su mirada buscaba la del rey, quien yacía en silencio, sumido en sus pensamientos. Con valentía, se acercó a su esposo, recordándole el pacto que había hecho con el Altísimo. «Señor, ¿no es Salomón quien has elegido para reinar sobre Israel?», imploró, sus palabras resonando como un susurro urgente en el aire tenso. La negación de Adonías se convirtió en un eco en el banquete mientras las palabras de Betsabé llenaban el vacío que dejaba la ambición. La llegada de Natán, el profeta, trajo consigo el peso del cielo. «Así dice el Señor», proclamó con voz firme, revelando la verdad divina que se oponía a la rebelión de Adonías. La tensión se volvió palpable, como si en un instante, los cielos y la tierra se unieran en el propósito divino. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Revitalizado por el clamor de su esposa y las exhortaciones del profeta, el rey David tomó la determinación de ungir a Salomón. En un acto lleno de poder divino y propósito, el aceite fue derramado sobre la cabeza de Salomón, marcando su unción como rey de Israel. ¡Que viva el rey Salomón!, resonaron las trompetas en la ciudad, ahogando, con su eco, las celebraciones de Adonías. La ambición que lo había llevado a desafiar la voluntad de Dios se convirtió en su condena, mientras la gloriosa unción de Salomón sellaba un futuro lleno de promesas y esperanza. La historia de Adonías, marcada por la ambición y la tragedia, se despliega ante nosotros como un recordatorio eterno de que, en la búsqueda del poder, la soberanía de Dios siempre prevalece. ¿Qué camino tomará Adonías en las sombras de su desenfrenada ambición? La trama se intensifica mientras los corazones y las decisiones chocan en la danza del destino divino. La atmósfera en el reino estaba enrarecida tras la proclamación de Salomón como rey. Las trompetas aún resonaban en los oídos de los israelitas, pero un lamento oscuro se cernía sobre los corazones de aquellos que habían apoyado la ascensión de Adonías. El eco de los festejos de su fiesta aún vibraba en los palacios, pero el sordo golpe de la desilusión ya había comenzado a hacer eco en los pasillos. Adonías, consumido por la furia y el resentimiento, se hallaba en la penumbra de su ambición fallida, interrogándose sobre cuál sería su próximo movimiento. Mientras tanto, Salomón, recién ungido, navegaba por las aguas turbulentas de su nuevo reino. La sabiduría que había recibido de Dios comenzaba a gestarse en su ser, y entre las sombras de la creciente tensión, un profundo sentido de responsabilidad lo inundaba. Con la mirada fija en el horizonte, entendía que su reinado no sería solo un tiempo de gloria, sino también de desafíos. Señor, elevó su voz en la soledad de su alcoba, danos la dirección que necesitamos para guiar a tu pueblo. Adonías, viendo cómo sus seguidores se dispersaban como hojas arrastradas por el viento, tomó una decisión desesperada. Se dirigió a Betsabé, la madre de Salomón, implorándole que intercediera por él ante su hijo. Por la vida del Señor, le suplicó, solo te pido que me concedas una petición.
No busco el trono, ni siquiera el poder, sino que me dejes vivir y encontrar favor en los ojos de Salomón. Betsabé, recordando la traición y la deslealtad que había marcado su vida, se sintió presa de un dilema. Por un lado, su compasión se debatía con la justicia que debía imperar en el reino. Ante la presencia de Adonías, las palabras temerosas y convencidas se unían en su mente. ¿Por qué te presentas ante mí con tal solicitud? ¿Acaso no sabes que tu ambición ha sido la ruina de muchos? Cuando Betsabé se presentó ante Salomón, el nuevo rey la recibió con un semblante sereno, pero en sus ojos se reflejaba la lucha interna de un hombre que asimilaba la carga de ser soberano. Madre, dijo con voz suave, ¿qué deseas? La madre, con valentía renovada, le expuso la súplica de Adonías. Padre mío, en su corazón arrebatado por el deseo, él pide misericordia. ¿Acaso no es suficiente con que hayas sido ungido rey en lugar de él? Salomón escuchó, y un silencio profundo llenó la habitación. En su interior resonaban las advertencias que había recibido de Dios, y una claridad divina comenzó a formarse en sus pensamientos. Si Adonías busca la vida, hará bien en arrepentirse de sus acciones. La ambición puede llevar a la muerte, mas la humildad abre las puertas de la vida. En ese momento, un nuevo principio comenzó a florecer dentro de él, un principio que guiaría cada decisión durante su reinado. Poco después, Salomón convocó a Adonías y, frente a él, pronunció un veredicto, lleno de sabiduría pero también de firmeza. Si demuestras ser un hombre de integridad, no será cortada tu vida. Pero si, en cambio, muestras un corazón rebelde, no habrá lugar para ti en este reino. ¿Cuál será tu respuesta, Adonías? La balanza de la vida y la muerte pendía sobre Adonías, y los corazones de los presentes temblaban frente a lo que estaba en juego. En la sala resonó un tenso silencio mientras la mente de Adonías se agitaba turbulenta. ¿Podría transitar un camino de humildad y rectitud? La historia de la ambición y la redención se tejía en la corte. Un nuevo camino se abría, y con él, la revelación de un plan divino aún desconocido comenzaba a surgir. ¿Por qué Dios había permitido este encuentro entre dos hombres marcados por su rivalidad? Las sombras se alargaban, presagiando un tejido de esperanza y redención que pronto haría eco en las generaciones venideras. La pregunta flotaba en el aire, electrizada por el misterio: ¿sería este el momento que daría paso a una transformación aún mayor en el pueblo de Israel? Salomón observó a Adonías, quien había bajado la mirada, sintiendo el peso de la duda y la culpa. La sombra de su ambición recaía sobre él como un manto oscuro y opresivo, mientras las palabras del rey resonaban en su mente con eco incesante: si demuestras ser un hombre de integridad. La posibilidad de una redención parecía un destello en la noche más oscura, pero Adonías sabía que sus acciones pasadas habían pisoteado el camino hacia esa luz. Con el corazón palpitante, Adonías finalmente alzó la mirada y, con voz temblorosa, pronunció palabras que resonaron como un juramento: Rey Salomón, ante ti me presento no como un rival, sino como un hombre que busca aferrarse a la vida que me ha sido otorgada. Mi ambición me ha cegado, y ahora, humildemente, me entrego a tu decisión. El silencio que ocupó la sala se tornó en un murmullo entre los asistentes. Algunos conservaban la esperanza de que un antiguo rival pudiera hallar su camino hacia la redención, mientras otros temían que la traición aún pudiera correr en las venas de Adonías, como un veneno latente, esperando la oportunidad de resurgir. Salomón, sin embargo, sintió la presencia de Dios en su espíritu. Atraído por el deseo de vivir según el propósito divino que lo había llamado a gobernar, se dirigió a Adonías con un tono de autoridad que emergía de su renovada confianza. Si verdaderamente has decidido caminar este nuevo camino, entonces te concedo la vida. Ve en paz, y vive en humildad. Deja atrás los deseos de tu corazón, pues solo en la obediencia hallarás la verdadera grandeza. Adonías sintió una oleada de alivio y gratitud. Se retiró con la cabeza en alto, su mente confundida pero palpitante con la posibilidad de un futuro diferente. Sin embargo, un eco de advertencia resonaba en su conciencia: la misericordia de Salomón no significaba una absolución de su pasado. No obstante, en la penumbra del reinado florecía la inquietud. Mientras tanto, en los rincones del palacio, la noticia de la decisión del rey se propagó como el fuego en la paja seca. No todos acogieron con agrado la elección de Salomón. Algunos de los líderes y nobles aún llevaban en sus corazones las cicatrices de la traición y la deslealtad. Se rumoraba que Joab, el antiguo general, con su astucia y capacidad para maniobrar entre las sombras, no estaba dispuesto a aceptar la pleitesía del nuevo rey. Fue allí donde la ambición resurgió,
y el peligro comenzó a tejerse otra vez en la red de la corte. Aquellos que temían por su propio poder y estatus comenzaban a murmurar en su oído, instigando sembrar discordia entre Salomón y su hermano. Mientras en la noche, Salomón buscaba la dirección de Dios, allí se entendía que la sabiduría, aunque poderosa, era un arma de doble filo. En sus visiones, se repetían imágenes de su padre, David, quien había enfrentado la traición y la guerra por el trono. La voz de Dios habló claramente en su corazón: la paz no se impone, se cultiva desde la fuente de la humildad y la justicia. Así, el joven rey entró en un periodo de reflexión y oración, entendiendo que el camino hacia el verdadero liderazgo estaba marcado no solo por decisiones de justicia, sino también por el entendimiento de los corazones de los hombres. La pregunta era: ¿podría Adonías realmente cambiar su corazón, o su ambición volvería a entrelazarse con la historia de Israel? Mientras los ecos de la tentación resonaban en los palacios, el plan de Dios se delineaba de maneras sorprendentes, preparándose para revelar aún más en el frágil tejido de la historia que se estaba formando. El pueblo, bajo el manto de este nuevo rey, aguardaba el cumplimiento de promesas divinas que podían cambiar el rumbo de su nación para siempre. Las fuerzas espirituales y humanas se alineaban, presagiando que no solo la vida de los hombres estaba en juego, sino el destino de Israel en el corazón del propósito de Dios. Salomón, atado a sus pensamientos y en profunda meditación, se retiró al templo, buscando la divina presencia del Altísimo. Allí, encendió un incienso fragante, y su corazón se elevó en oración, clamando por discernimiento en medio de la creciente tensión en su reino. Su mente vacilaba entre las promesas y los temores, los ecos de Adonías aún resonaban en su alma. «Oh, Señor, ¿qué debo hacer? La ambición del hombre a menudo se presenta como un lobo disfrazado, y mi corazón tiembla ante la traición». Mientras Salomón se sumergía en su súplica, un profundo silencio llenó el templo, y de repente, la voz de Dios resonó en su interior: «Salomón, el camino a la gloria está pavimentado con la verdad y la justicia. Cada decisión que tomes afectará no solo tu vida, sino también el destino de mi pueblo. Mantén la sabiduría como tu guía». En esa revelación, el rey se sintió fortalecido, y un nuevo propósito comenzó a arder en su corazón. Decidido a actuar con determinación, Salomón hizo planes para consolidar su reinado, consciente de que la paz debía ser cultivada, incluso cuando las raíces del descontento comenzaban a aferrarse a las áreas más oscuras del palacio. Los rumores sobre Adonías y Joab se intensificaron, y las murmuraciones crecieron como una tormenta a punto de estallar. «El rey ha sido indulgente con Adonías», se escuchaba en los pasillos, mientras querían convencer a Salomón de deshacerse de cualquier amenaza. Pero el rey respondió con prudencia: «No actuaré impulsivamente, la sabiduría me ha enseñado que una espada puede cortar, pero las palabras de gracia pueden sanear heridas más profundas». En las noches oscuras, Joab empezó a congregar a aquellos que se sentían marginados por la nueva autoridad. Con astucia, les susurraba a los oídos: «¿Qué has ganado al aceptar la compasión de Salomón? ¿Acaso no es un signo de debilidad? Desconfíen del que se encuentra en el trono, pues esconderá la verdad detrás de una sonrisa de justicia». Algunas almas inquietas comenzaron a generar un descontento peligroso, ansiosas por recuperar el poder que creían perdido. Mientras tanto, la vida en el reino continuaba. Salomón reinó con gracia, y su fama se extendió a los confines de la tierra, mas su corazón estaba inquieto. Las promesas que Dios había hecho a su padre David pesaban en sus hombros, y él sabía que una sombra se cernía sobre su reinado. Una noche, mientras miraba las estrellas desde su terraza, se preguntó: ¿es posible que en la oscuridad de la ambición, la luz de la verdad aún pueda brillar? Fue entonces que un anciano sabio llegó del pueblo, un hombre que había conocido a David y había servido en sus días. Salomón lo recibió con respeto, y el anciano, viendo la inquietud del rey, dijo: «Rey Salomón, recuerda que en cada corazón hay una batalla, y la guerra más difícil es la que se libra en el alma. Tu hermano Adonías puede haber cambiado por fuera, pero las sombras del pasado son persistentes. Podrás confiar en él, o preparas tu espada por si vuelve a surgir el deseo de reinar». El rey lo escuchó con atención, sintiendo que cada palabra era un eco de la advertencia divina. Con un susurro de inquietud, preguntó: «¿Cómo puedo saber si hay verdad en su corazón o solo un deseo insaciable de retorno al poder?». Y el anciano, con mirada penetrante, replicó: «La verdad se revela en los actos, y el amor ha de cubrir un sinfín de pecados. Solo el tiempo mostrará si su arrepentimiento fue sincero». El rey sintió el temor y la esperanza entrelazados en su interior, como un hilo enredado.
Sabía que cada día que pasaba acercaba a Adonías a la posibilidad de un nuevo comienzo, o a la caída más estrepitosa. Así, el reino se encontraba en un delicado equilibrio, en espera de la decisión de un rey y la respuesta de un hermano. La historia de Israel aguardaba un desenlace que resonaría a través de las generaciones. Las acciones futuras de Adonías, ocultas en el misterio de su corazón, podrían desatar las bendiciones o la calamidad del pueblo. Salomón sabía ahora que lo que estaba por venir no solo revelaría la verdad en Adonías, sino la gloria de un Dios que, en su soberanía, teje un plan magnificente en medio de la tempestad de los corazones humanos. Con el amanecer, el reino de Israel despertó envuelto en una atmósfera de incertidumbre. Las gentes murmuraban en las calles, sus corazones palpitaban con los ecos de una batalla no librada, un conflicto que latía en las sombras. Salomón se levantó con el primer rayo de sol, sintiendo que iba a ser un día decisivo. Habiendo pasado la noche en oración, su mente se enfocaba en lo que había de venir. Mientras se vestía con su túnica real, la imagen de su hermano Adonías no se desvanecía de su pensamiento. ¿Qué acechará en su corazón?, reflexionó, mientras miraba a su alrededor como un rey responsable y temeroso de Dios. Su sabiduría le había enseñado que no podía permitir que el resentimiento nublara su juicio. Con un suspiro profundo, decidió convocar a sus consejeros, buscadores de sabiduría, para discutir los planes a futuro. A medida que el consejo se reunía, Salomón expresó su preocupación. Mis hermanos y siervos, el estado de nuestro reino pende de un hilo. Sabemos que Adonías aún camina libre, aunque su actitud parezca de paz, el corazón del hombre es engañoso. ¿Cómo deberíamos proceder? Las miradas de los consejeros se dirigieron entre sí, revelando la tensión palpable en la sala. El anciano sabio, que había hablado con Salomón la noche anterior, levantó la mano con respeto. Rey Salomón, recuerda las palabras de tu padre, el rey David, la sabiduría clama en las calles, en las plazas da su voz, Proverbios 1:20. Escucha las voces de tu pueblo, y observa sus deseos. La ambición puede consumir a los hombres, pero la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y el temor del Señor. A esas palabras, Salomón sintió que su corazón se elevaba. Sin embargo, las dudas aún acechaban. ¿Y si su ambición lo lleva a intentar restablecer sus pretensiones al trono?, cuestionó el rey, buscando el consejo de su asamblea. Un rey debe ser guerrero y pacificador, replicó uno de los hombres más jóvenes. Si Adonías está en verdad arrepentido, entonces es posible que contribuya a la unidad del reino. Pero si no lo está, entonces deberemos estar preparados para actuar de inmediato. La discusión se tornó intensa, como las nubes antes de una tormenta. Las voces se agolpaban, cada uno ofreciendo sus opiniones con más fervor que el anterior. En medio del tumulto, Salomón, sintiendo el peso de su responsabilidad, clamó en voz alta, «Silencio, por favor. Dejad que cada corazón busque la guía del Altísimo antes de que procedamos». Y entonces, en el silencio, un pensamiento se cruzó en su mente. Si el camino hacia la paz requiere que Adonías sea confrontado, quizás debo hacer un encuentro con él. Preguntarle cara a cara sobre sus intenciones. Con ese propósito en su corazón, Salomón decidió enviar a un mensajero a buscar a Adonías, invitándolo a la corte. El mensajero partió rápidamente, su peligrosa misión girando en un ciclo de fe y duda. Mientras avanzaba hacia el lugar donde se encontraba Adonías, el cielo se tornó gris, reflejando la inquietud que se experimentaba entre los hombres. Finalmente, Adonías llegó a la corte, y su presencia era cautivadora a pesar de la tensión latente. Salomón lo recibió con un semblante sereno, aunque su interior fervía de preguntas. «Hermano», comenzó Salomón, «¿por qué has venido? ¿Acaso tu corazón busca la paz o un retorno a lo que una vez fue?» Los ojos de Adonías se llenaron de una mezcla de desafío y temor. «Rey Salomón», comenzó, su voz cargada de emoción, «vengo a buscar la gracia de mi hermano. He estado perdido en mi ambición, pero quiero cambiar y servir al pueblo de Israel bajo tu liderazgo». Salomón, mirando profundamente en el rostro de su hermano, sintió que el destino de Israel pendía de la declaración que iba a seguir. Las alarmas en su corazón resonaban, y los recuerdos de su madre Betsabé advirtiéndole sobre el peligro inminente llenaron su mente. La verdad de tus intenciones se revelará en tus acciones, Adonías. Hoy decides el curso del futuro, para ti y para el reino. ¿Serás un hombre de paz, o seguirás el camino de la traición? Mientras el silencio llenaba la sala,
el espíritu del pueblo se cernía sobre ellos. La respuesta de Adonías podría legitimarlo ante las miradas de muchos o desatar las fuerzas ocultas de la oposición. Así, la historia de los hombres y su ambición se entrelazaba con la soberanía divina, aguardando el momento en que el verdadero plan de Dios se revelaría, desplegándose como los cintillos de una hermosa tela en las manos del sastre celeste. La tensión en la sala se podía cortar con un puñal de hierro mientras todos los ojos estaban fijos en Adonías, aguardando la respuesta que se convertiría en un punto de inflexión en la historia de Israel. El silencio, sin embargo, fue roto por un susurro profundo en el corazón de Salomón, un eco de la promesa de Dios que resonaba a lo largo de su linaje. Sabrás qué hacer si acudes a sabiduría, pareció recordar su mente. Adonías, sintiendo el peso de las miradas, buscó palabras que alimentaran la neutra calma de la sala, pero las emociones que lo dominaban luchaban por salir. Rey Salomón, dijo finalmente, vengo a ti no solo como tu hermano, sino como un hombre que ha visto la oscuridad en su corazón. He comprendido que, en mi afán por el trono, me he perdido a mí mismo. Pero hoy, te prometo ante Dios que no busco nada más que paz. ¿Qué quieres de mí? Salomón, lleno de compasión y alerta, sintió que un aire de esperanza se colaba entre las sombras de la incertidumbre, aunque su corazón no estaba listo aún para confiar del todo. Si realmente deseas la paz, entonces debes mostrarlo ante el pueblo. Haz pública tu intención de apoyar mi reinado y reconocer la verdad de tu falta anterior. Solo entonces podremos construir un futuro juntos, respondió el rey. Adonías tragó saliva, su mente conflictuada. La voz de su ambición seguía resonando en su corazón mientras la idea de humillación ante el pueblo lo envolvía. Rey, ¿no es verdad que aquellos que han aspirado a la grandeza a menudo son perdonados? No te pido que me hagas rey, sino un hombre que serviría a su rey, titubeó. Salomón, consciente de la lucha interna de su hermano, reconoció un destello de sinceridad en sus ojos. Pero a la vez, el eco de sus padres resonaba en su mente, el poder puede ser un hambre insaciable. Y así, respondió con resolución, tu arrepentimiento genuino debe ser acompañado por actos, de lo contrario, permanecerás como un peligro, incluso en tu sinceridad. Entonces, mientras la discusión se intensificaba, un murmullo se esparció a lo largo de la sala. Era el eco del pueblo, captando la intriga del encuentro fraterno entre los dos hombres. Algunos empezaban a cuestionar la valía de Adonías. Otros susurraban sobre la fragilidad de la paz. De repente, uno de los consejeros más ancianos, con una mirada llena de discernimiento, interrumpió, Rey Salomón, el camino hacia la unidad se construye con actos de justicia y verdad. No podemos olvidar que Adonías, aunque tiene un corazón nuevo, sigue llevando consigo el peso de su ambición. ¿Se ha arrepentido de verdad, o simplemente se ha visto acorralado? Las palabras cayeron como lluvia sobre el terreno árido de la incertidumbre. La sala se llenó de murmullos, algunos resplandeciendo de fe, otros de desconfianza. Salomón sintió que el pulso de Israel dependía no solo de su liderazgo, sino del futuro de su hermano. Consciente del magno propósito de Dios para su pueblo, se mantuvo en oración silenciosa, pidiendo claridad. Finalmente, levantando la vista, Salomón habló con autoridad, Adonías, si de verdad entiendes el costo de lo que has buscado, manifiesta tu cambio en el altar del Señor. Preséntate ante el pueblo, y asegúrate de demostrar que no solo buscas tu propia redención, sino la del pueblo que has herido. Solo así podremos evitar que las sombras de la ambición devoren nuestro reino. Un escalofrío recorrió la sala mientras la realidad de esas palabras caía como un peso sobre Adonías. Ya no era solo una cuestión de su deseo, sino de la dirección de toda una nación. La batalla entre luz y oscuridad parecía estar en el horizonte, y las acciones de Adonías pintarían su legado en la historia de Israel. Salomón, sintiendo el viento del destino soplar sobre ellos, también entendió que había algo más en juego. Los caminos de Dios son más altos que nuestros propios caminos, Isaías 55, 9, resonó en su corazón. En medio del clamorazo del pueblo, sabía que el terreno estaba preparado para un nuevo capítulo, uno en donde la soberanía de Dios intervendría de maneras que aún no podían comprender. Entonces, se escuchó un clamor en los cielos. ¿Sería Adonías capaz de someter su voluntad al plan mayor de Dios, o se desataría un nuevo conflicto en el reino de Israel? La intriga estaba en el aire, mientras el destino de todos pendía de un hilo, y el verdadero plan soberano de Dios estaba a punto de revelarse. La atmósfera estaba impregnada de un crisol de emociones cuando Adonías se puso de pie.
Sus manos temblaban ligeramente, un reflejo de la lucha que aún mantenía en su corazón. Nadie en la sala pareció atreverse a respirar mientras su voz resonaba, frágil pero decidida. He venido, oh rey, dispuesto a ser un siervo. Hoy, no busco impetuosamente mi propia gloria, sino irrevocablemente la paz para nuestro pueblo. Mientras sus palabras flotaban en la sala, un murmullo de escepticismo recorrió a los presentes. Algunos se preguntaban si realmente había cambiado su corazón, mientras otros mantenían la esperanza anclada en la misericordia divina. Salomón miró a su hermano a los ojos, intentando discernir la verdad que se escondía detrás de sus palabras. Si tus intenciones son sinceras, comenzó, debes mostrarte como un hombre nuevo, menospreciando la ambición que una vez te llevó a tramar en secreto. Presentarte ante nuestros compatriotas es el primer paso para obtener su confianza, y, más importante aún, la de Dios. Los ojos de Adonías se oscurecieron por un momento ante la magnitud del reto. ¿Cómo puede un hombre que ha fallado ante el pueblo esperarse que lo acepte de nuevo?, murmuró, casi como si estuviese hablando consigo mismo. Pero entonces, ante la mirada íntima de su hermano, una chispa de resolución brilló de nuevo. Al mirar al pueblo, sintió como el peso de cada mirada recayó sobre él, un eco de los recuerdos de su ambición desmedida erguido contra la cruz de la redención. Con un profundo suspiro, Adonías dio un paso hacia el centro. Escuchad, oh Israel, vosotros que sois el pueblo de Dios. Reconozco mi rebelión y el daño que causé en mi búsqueda del trono. Hoy me someto ante el rey Salomón, mi hermano, y ofrezco mi vida como servicio en su reino. La voz de Adonías se alzó en fidelidad, y, por un momento, el aire se llenó de una mezcla de sorpresa y expectativa. Salomón, imponente en su posición de rey, sintió la nube de incertidumbre disiparse un poco. Hugo puede renacer de entre las ruinas, pensó, recordando las promesas de Dios, si se humillare mi pueblo, sobre el cual es llamado mi nombre, y oraren, y buscaren mi rostro, y se volvieran de sus caminos malos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7 y 14. Fue entonces que una voz entre la multitud rompió el silencio. Eres un traidor, Adonías. Las palabras no son suficientes, lo que importa son las acciones. ¿Qué prueba tendremos de que de verdad has cambiado? Decenas de voces se unieron en un grito que resonaba como un eco de la historia de su traición. La tensión aumentó de nuevo, casi palpable. Salomón sintió la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros. Debía interceder, no solo por su hermano, sino por el futuro de Israel. Con asertividad, levantó su mano, pidiendo calma. Hermanos e hijas de Israel, debemos discernir la voluntad de Dios en esta situación. No podemos juzgar solamente por el pasado, ni permitir que la amargura impida la posibilidad de redención. Su voz se elevó por encima del murmullo de la multitud, resonando con autoridad. Y así, seamos testigos de los actos del corazón. Aquel que es fiel en lo poco, es fiel también en lo mucho. Acompáñenme al altar. La multitud se aquietó mientras Salomón se dirigía hacia el altar. Todos lo seguían, Adonías a su lado, pidiendo con ansias un nuevo comienzo. ¿Sería posible que la ambición que había trazado su caída pudiera transformarse en una nueva senda de servicio? Al llegar al altar, Salomón pidió a su hermano que se arrodillara. La mirada del pueblo se fijó en ellos como si el tiempo se detuviera. Si realmente deseas servir, entonces ofrece a Dios tu arrepentimiento. Renuncia a tus ambiciones del pasado, y clama por su misericordia. Los corazones latían en un compás de expectativa, y la presencia de Dios pareció invadir el lugar. No obstante, una sombra se cernía sobre el corazón de Salomón, era consciente de que las pruebas no terminaban aquí. El futuro aún era incierto, y en su espíritu palpitaba la advertencia de su padre David: el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. Jeremías 17, 9. Mientras se levantaban oraciones al cielo, el viento sopló abriendo una grieta en el cielo, revelando un rayo de luz que parecía sellar este momento. Pero entre tanto clamor y bendición, algo inquietante se gestaba en la penumbra, otros corazones en el reino deseaban poder, y el eco de la rebeldía podía aún susurrar en las sombras. Así, la historia continuaba, tejida por los hilos de la redención y la ambición, mientras el pueblo aguardaba con la expectativa de un nuevo capítulo. ¿Sería este el paso redentor de Adonías, o un embrión de sed de poder que seguiría sus pasos?
La respuesta estaba oculta en el grandioso plan soberano de Dios, esperando ser revelada en el misterioso entrelazado de la historia divina. El silencio que siguió a las palabras de Salomón fue denso, un manto de anticipación que envolvía al público como una nube. El altar, el lugar de encuentro entre lo humano y lo divino, estaba lleno de la expectación del pueblo y la solemnidad de la promesa de Dios. Adonías, todavía de rodillas, sintió el peso de cada mirada, la mezcla de esperanza y sospecha presionando su corazón. Señor Dios de Israel, comenzó a clamar, te busco con sinceridad. He perdido el camino que llevaba a la gloria, y en mi ambición, he causado desdichas. Estoy aquí, no para buscar esar mi reino, sino para ser un humilde servidor en el reino de mi hermano. Su voz resonaba con fervor, y en su interior, el eco de su propia historia le daba una nueva perspectiva. Salomón, observando a su hermano, sintió el impulso de intervenir una vez más. Adonías, si en verdad te has humillado ante Dios, entonces tus actos deben seguir el arrepentimiento que has proclamado. Hizo una pausa, dejando que cada palabra se asentara en el alma de la multitud, antes de continuar. Es en la obediencia y el servicio donde verás la redención. Si realmente deseas servir, prueba tu nuevo corazón. Los murmullos entre el pueblo comenzaron a disiparse, y la expectación se apoderó del ambiente. Los ojos de los presentes se volvieron hacia el rey, esperando su palabra oportuna, la que podría cambiar el destino de su nación. Salomón sabía que un solo paso en falso podría desencadenar una vez más la discordia en Israel. Ahora, dijo, deberás emprender una misión concreta para evidenciar tu cambio. Ve al pueblo y proporciónales lo que realmente necesitan. No solo de palabras vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La concentración se posó en Adonías, quien asintió lentamente, su rostro surcado por la lucha interna que lo acompañaba. ¿Y qué haré?, preguntó, la fragilidad de su voz apropiándose del silencio. Un matiz de inseguridad cruzó su semblante, pero decidió que esa inseguridad no lo dominaría. Deseo hacer lo que sea necesario para restaurar la confianza de nuestros hermanos. Que sean testigos de mi fidelidad. Salomón, alentado por la disposición de su hermano, recordó las palabras de su padre David, cuando no hay dirección sabia, caerá el pueblo, pero en la multitud de consejeros está la victoria, Proverbios 11 y 14. Reúne a los líderes y escuchemos sus necesidades. Hacer esto será un verdadero primer paso en tu camino a la redención. Adonías se levantó y miró a su alrededor, recibiendo el peso de la misión. El sonido de su respiración era como un tambor en sus oídos, el eco del mismo llamado que Dios había hecho a su padre, David, años atrás. Se volvió, dio un paso, y la multitud se dispersó levemente. Algunos viéndolo con desconfianza, otros con esperanza renovada. Sin embargo, la sombra de los que anhelaban el poder aún acechaba en los rincones del reino. En la penumbra, un grupo de influentes se reunía, murmurando y trazando nuevos caminos hacia la inestabilidad. Adonías no ha acabado con nuestro verdadero rey. La ambición nunca muere del todo, se escuchó en susurros antes de que se dispersaran en la oscuridad. Mientras tanto, Salomón volvió su mirada hacia la inmensidad del cielo, sintiendo la carga de sus decisiones. Con cada acción de Adonías, se reafirmaba la certeza de que su reinado sería un reflejo de la profunda voluntad de Dios. Con la firme esperanza de que todo se alinearía con el propósito divino, recordó la promesa hecha a su padre, y te daré un corazón sabio y entendido, un Reyes 3 y 12. A medida que Adonías comenzaba su camino hacia la redención, la historia de su renacimiento se entretejía con la grandeza del designio de Dios. Sin embargo, en las sombras, los planes de Dios no solo incluían la restauración, sino también la aprobación de aquellos que se consideraban invulnerables. Algo se acerca, un enfrentamiento inevitable entre la luz y la oscuridad, y el desenlace no estaba asegurado. Aunque el futuro era incierto y las lecciones aún eran inciertas, la escritura del plan de Dios continuaba desenrollándose. Lo que estaba en juego era más que una simple ambición, era el destino de un pueblo entero, y tan solo el tiempo revelaría las profundidades de su soberano propósito. El amanecer iluminó suavemente el reino, y la brisa fresca traía un aroma de esperanza, y a la vez, de incertidumbre. Adonías se encontraba en sus aposentos, rodeado de líderes del pueblo, quienes habían empezado a cuestionarle cuando se acercó a ellos. La tensión era palpable en el aire, el eco de sus propias palabras aún resonando en su mente. ¿Qué les diré? ¿Cómo me verán después de todo lo que he hecho? Se preguntaba, sintiendo el peso de cada mirada.
Adonías, comenzó uno de los ancianos, su voz grave y temerosa, tienes que mostrarnos que verdaderamente has cambiado. Si deseas servir, haznoslo saber con hechos. El corazón de Adonías latía con fuerza. Prometo llevar luz donde ha habido oscuridad, respondió, su voz firme, aunque su alma temblaba. Buscaba un camino hacia la redención, ofreciendo su lealtad ante el pueblo, pero en su interior, una sombra de dudas crecía. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Salomón se encerró en su sala del trono, contemplando su futuro. Las palabras de su hermano aún pesaban en su corazón. Si Adonías busca la paz, entonces debemos estar listos para guiarlo, reflexionó, aún recordando lo que su padre le había enseñado sobre el amor y la responsabilidad. En ese momento, una visión surgió ante él, como un trueno de sabiduría divina. La sabiduría que has buscado será probada, Salomón. Recuerda, la ambición puede surgir aún en los corazones más sinceros, resonó la voz. De inmediato, la inquietud le llenó. El pueblo entero espera un reinado de justicia, y cualquier tropiezo podría causar un gran estruendo. De regreso con los líderes, Adonías inició su misión, prometiendo restablecer la confianza entre su pueblo. Voy a llevarles provisiones, y a trabajar con ellos en sus tribulaciones. Estaré en cada hogar, escuchando y ayudando. Unámonos en la reconstrucción. Les instó con fervor. Sin embargo, no todos compartían su entusiasmo. En la clandestinidad, un grupo aún promovía otros planes. La ambición de Adonías es un fuego que no puede extinguirse. Debemos aprovechar esta oportunidad para desestabilizar a Salomón, murmuraban con saña en sus corazones. Sus palabras estaban cargadas de todo el rencor que habitaría en quienes temían perder su influencia. Mientras tanto, en la calma de la mañana, Salomón clamaba en oración, buscando la dirección divina. Señor, ¿cómo debo guiar a mi pueblo en este tiempo de transición? Mantén mi corazón en la senda de la verdad y la justicia. No había paz sin desafíos, y sentía la tensión en la atmósfera, que presagiaba un tumulto. La noticia de los esfuerzos de Adonías se extendió, y en algunos, despertó el eco de antiguas lealtades. El pueblo comenzó a preguntarse si realmente su corazón había cambiado, si sus intenciones eran reales. Algunos lo veían como un héroe en camino al arrepentimiento, otros, como un usurpador disfrazado. A medida que la jornada de Adonías proseguía, los hilos de la incertidumbre y la ambición se entrelazaban, y la sombra del conflicto se cernía sobre su redención. En la lejanía, el murmullo de un antiguo profeta resonaba, advirtiendo sobre los peligros de la herencia espiritual: no te enlaces con la ambición de reyes, pues la caída es el final de los soberbios. Con cada paso que Adonías daba, la búsqueda de su imagen renovada podía ser observada, pero también la destrucción que podía desencadenar en su afán por restaurar lo perdido. Él comenzó a cuestionar: ¿es este mi propósito, o simplemente el eco de mi antigua ambición? Mientras la atmósfera se cargaba de expectativa, su camino se cruzaría inevitablemente con el plan divino. Una elección decisiva estaba por llegar, activando el ciclo de gracia, juicio y restauración que solo el Eterno podría orquestar. Había comenzado la cuenta atrás hacia un desenlace de proporciones bíblicas. En la intersección de estas vidas, el destino no solo de Adonías y Salomón, sino de toda una nación esperaba su momento. La historia aún no había revelado al autor, y la tensión divina seguía creciendo, con la pregunta flotando en el aire: ¿cuándo se haría visible el soberano propósito de Dios? En medio de las agitadas corrientes del reino, el destino de Israel se hallaba suspendido en un delicado equilibrio. Adonías, decidido a demostrar su cambio, emprendió su labor entre el pueblo. Lleno de fervor, se dedicaba a distribuir provisiones y a trabajar en las tribus, buscando ser la mano que aliviara el sufrimiento ajeno. Sin embargo, dentro de su corazón, sus viejas ambiciones seguían latiendo, ocultas bajo la superficie de su aparente entrega. Seré un siervo, se repetía a sí mismo, esperando que sus actos convencieran a todos de su sinceridad. Mientras tanto, el rey Salomón, asentado en su trono, sentía que cada día traía consigo nuevos desafíos. La estabilidad de su reinado dependía de la respuesta de su hermano, un Adonías transformado, pero también de la creciente preocupación por aquellos que aún albergaban resentimiento. El peso del trono es más que una corona, es la carga de guiar a un pueblo, reflexionaba en medio de oraciones y peticiones por sabiduría, recordando las advertencias de su padre sobre el engañoso corazón del hombre.
En las calles de Jerusalén, murmuraciones comenzaban a tomar fuerza entre ciertas facciones que se negaban a aceptar el nuevo orden. Algunos nobles resentidos veían a Adonías como la esperanza de recuperar el poder perdido, otros, de hecho, temían que la ambición que había encendido la discordia aún latía en su interior. ¿Por qué deberíamos rendirnos?, cuestionaban, mientras las sombras del descontento se afianzaban por doquier. La ambición no se arrastra, se arrasar. Salomón, al enterarse de estos rumores, comprendió que su reinado no sería solo un viaje de paz, sino también una batalla constante contra los ecos del pasado. Decidido a abordar la situación antes de que se convirtiera en un conflicto abierto, convocó a sus consejeros más cercanos. Debemos forjar una respuesta estratégica, afirmó, dejando claro que aunque se dedicaba a la justicia, no había lugar para la complacencia en su gobierno. En el corazón de la noche, mientras sus consejeros debatían, un rayo de luz iluminó el rostro de Salomón, como si Dios mismo le estuviera revelando un nuevo camino. Fue entonces cuando decidió que era tiempo de reunir a las tribus de Israel para escuchar sus necesidades directamente. Esto, pensó, podría desactivar la tentación de la rebelión y demostrar que su reinado sería uno de unidad, abierto al diálogo y al entendimiento. La noticia de la asamblea planeada viajó rápidamente a través del reino, y con ella, un torrente de emociones inundó a los habitantes. Adonías vio la oportunidad de demostrar su valía al lado de su hermano. Si este es el camino hacia la restauración, murmuró entre sí, debo hacerme presente. No puedo ser un mero símbolo del pasado. El día de la asamblea llegó, y la ciudad de Jerusalén se impregnó de una atmósfera electrizante. Los ciudadanos, desde los más humildes hasta los nobles, se agolpaban en la plaza, llenos de expectativas. Salomón se presentó vestido de rey, con la cabeza erguida y un semblante que denotaba tanto nobleza como fragilidad. Hermanos e hijas de Israel, comenzó, su voz firme, hoy nos reunimos no solo como reyes y súbditos, sino como un solo pueblo bajo el manto del Altísimo. Vuestra voz es fundamental en nuestro camino hacia la unidad y la paz. Los murmullos se silenciaron, y en el fondo se oían corazones latiendo al unísono. Hoy, también, quiero dar la palabra a mi hermano Adonías, anunció el rey, un movimiento que sorprendió a muchos. Adonías se sintió impulsado a levantarse entre la multitud, una mezcla de temor y resolución llenó su alma. Aún llevaba la carga del pasado, pero también la visión de un futuro que anhelaba construir. Pueblo de Israel, comenzó Adonías, vengo ante ustedes con un corazón humilde. He fallado al buscar poder de manera egoísta. Pero hoy, ofrezco no solo mis palabras, sino mi vida como un siervo. Quiero ayudar a reconstruir nuestra nación, estableciendo la paz y la unidad bajo el liderazgo de mi hermano. La reacción fue inmediata, algunos aplaudieron su palabra, mientras que otros se mantenían escépticos, temerosos de un posible engaño. La asamblea creció en tensión, y entre susurros se podía sentir el eco de más de una traición pasada. Mientras Adonías hablaba, Salomón sentía el dilema de lo que escuchaba. Su hermano había mostrado deseo de cambio, pero el peligro de un corazón que se aferra a ambiciones pasadas seguía presente. Es una espada de doble filo, pensó el rey. Deben ver a su hermano transformado, pero la transformación de sus corazones es lo que traerá paz. Si de verdad deseas ser siervo y no rey, llamó Salomón al final, entonces hoy tendrás certeza en tus pasos. El pueblo debe ver acciones consecuentes a tus palabras. Las miradas se centraron en Adonías, la prueba de su sinceridad se avecinaba, y el resplandor del sol caía sobre todos ellos, como una señal de un nuevo comienzo. No obstante, desde las sombras de la multitud, una voz interrumpió la calma. Traición, clamaron aquellos que aún se aferraban a la ambición. No creamos en las palabras de un usurpador. Adonías es aquel que quería tomar el trono a la fuerza, como ahora puede ser un hombre de paz. Sus palabras inflamaban el ambiente, y el aire se tornó en una tempestad de emociones. El revuelo creció, y mientras las dudas se arremolinaban como nubes negras en un cielo despejado, Salomón se dio cuenta de que la verdadera prueba de su liderazgo estaba en curso. ¿Hacia dónde se dirigen nuestras decisiones?, resonó en su corazón, mientras miraba a su hermano, a aquellos que clamaban en voz alta, y a su pueblo. ¿Cuánto tiempo tomará la historia para conocer si hemos hallado el camino hacia la unidad, o si caeremos de nuevo en el caos de la ambición?, pensó Salomón, mientras el futuro y el destino de su nación pendían del hilo de esa asamblea. La historia se desarrollaba, y en este quiebre de conflictos y verdades, el verdadero plan soberano de Dios comenzaba a entreverse,
listo para ser revelado mientras las decisiones de los hombres resonaban en los ecos de la eternidad.